Entonces en este video vamos a ver cuál es la implicación de la constante termodinámica, ¿sí? Y pasemos a estudiar pues lo ya visto en el video anterior, ¿sí? En el video donde sacamos la constante de equilibrio. Y es que en el sistema A más B que forma C más D gaseoso, nosotros pues sacamos esta ecuación que dice que la energía libre de una reacción, de cualquier reacción química, no necesariamente el equilibrio, es igual a la energía libre de reacción a condiciones estándar, ¿cierto? Por RT logaritmo natural de Q sub P. Ese Q sub P es la relación, ¿cierto?, de las presiones parciales de productos elevados a su coeficiente estequiométrico divididos las presiones parciales de reactantes elevados a su coeficiente estequiométrico, donde esas presiones no necesariamente son presiones en equilibrio. Cuando yo expreso el término Q sub P, cociente de reacción, ¿sí? Son presiones, pueden ser presiones iniciales o presiones que no estén en el equilibrio, ¿sí? De tal manera que yo puedo calcular una relación de un cociente de reacción, ¿cierto?, para saber y compararlo con la constante termodinámica y saber la reacción hacia dónde procede. Bueno, entonces contextualicemos un poco. ¿Qué pasa en el equilibrio químico? Tal vez lo dije muy rápido en el video pasado. En el equilibrio químico, la variación de la energía libre vale cero, ¿sí? Cuando se establece el equilibrio dinámico, la velocidad de formación de productos se iguala a la velocidad de formación de reactantes. Y cuando yo hablo de que el equilibrio dinámico en una reacción química se establece en un sistema estacionario, ¿cierto?, no hay un cambio espontáneo. Acuérdense que la energía libre de Gibbs me da un cambio espontáneo hacia la formación de productos o de reactantes, ¿cierto? En el equilibrio químico, ¿qué decimos? Que esta variación de energía libre de reacción vale cero, porque estamos en el equilibrio químico, no hay cambio espontáneo de la formación de productos o reactantes. Quiero que quede eso muy claro. De manera que en el equilibrio químico, el cociente de reacción se me vuelve la constante termodinámica, ¿cierto?, de reacción química, la constante termodinámica de equilibrio, ¿cierto? Esta nosotros la llamamos constante de equilibrio. La cual se expresa de la misma manera que el cociente de reacción, pero las presiones están en equilibrio. Es muy importante eso, ¿sí? Para cuando empiecen a hacer ejercicios de equilibrio y me digan, tenemos unas presiones, por ejemplo, iniciales. Cuando en un sistema de reacción química gaseoso me dan presiones iniciales, yo puedo calcular el cociente de reacción Q sub P. Pero si me dan las presiones parciales en equilibrio, pues yo puedo de una vez, ¿cierto?, expresar allí K sub P en términos de presiones en equilibrio. Tanto Q sub P como K sub P son propiedades adimensionales, ¿sí? Porque siempre lo estoy dividiendo sobre la presión estándar, que es un bar, ¿cierto? Entonces, pues lo más recomendable es trabajar en presiones en bares. ¿Bien? Listo. Una vez que establezca que en el equilibrio químico la variación de la energía libre de reacción vale cero porque no hay no estándar. Vale cero porque no hay una variación, ¿cierto? No hay un cambio espontáneo. Entonces, lo dije el video pasado, pero lo estoy diciendo un poco más despacio para que quede claro que este vale cero y que por tanto al igualar a cero nos va a quedar esta ecuación como la energía libre de reacción a condiciones estándar que ustedes pueden calcular con las tablas es igual a menos RT, temperatura absoluta, logaritmo natural de K sub T, ¿sí? Que la estoy poniendo aquí porque la quiero calcular a condiciones estándar. Por tanto, yo puedo esperar de allí K sub T, ¿cierto?, y calcularla en términos de menos la energía libre de reacción con las tablas sobre R por la temperatura absoluta. Bien, fíjense que aquí en físico-química ya estamos aprendiendo que equilibrio químico, esa K sub P que calculábamos como en química 2 como presiones en equilibrio de productos sobre presiones en equilibrio de reactantes, aquí ya la estamos viendo en términos de parámetros termodinámicos. Un parámetro termodinámico muy importante que es la energía libre de reacción, ¿cierto?, pero a condiciones estándar, que es así, no vale cero, sobre la constante termodinámica por la temperatura absoluta. La constante termodinámica en un sistema reversible, ¿sí?, donde tengamos sustancias puras involucradas en la reacción,
no depende de la concentración de productos ni reactantes, no depende de la presión de cada uno de ellos, no depende de la concentración molar ni del volumen en un recipiente donde esté reaccionando. Según esta ecuación, que es muy parecida a la de Arrhenius, ¿cierto? Solo depende de la temperatura. ¿Sí? Entonces, uno cuando tiene una constante termodinámica, digamos a 25 grados Celsius, si varía la temperatura, inmediatamente la constante cambia. Pero si cambio las presiones, si cambio la concentración de productos o reactantes, el volumen de un recipiente donde esté contenido, esa constante no va a cambiar, cambia únicamente con la temperatura, ¿sí? Pero en el siguiente video vamos a ver cómo la constante termodinámica K sub P depende de la temperatura. En este video vamos a ver, estamos aclarando esa relación entre el cociente de reacción y la constante K sub P. ¿Qué pasa si yo hago un cálculo del cociente de reacción y me da menor que la constante termodinámica a la misma temperatura? Entonces yo voy a decir que la reacción procede hacia la formación de productos hasta alcanzar el equilibrio, ¿cierto? Una vez que yo sepa que un sistema va a alcanzar el equilibrio en determinado momento y me da que la relación de presiones Q sub P es menor a la constante, puedo afirmar que la reacción procede hacia la formación de productos hasta alcanzar el equilibrio. Mientras que si es mayor, la reacción procede hacia la formación de reactantes, ¿cierto? O sea, el contrario, hasta alcanzar el equilibrio químico. Pero si me pasa que me da igual, entonces quiere decir que esas presiones, que estamos en el equilibrio químico primero que todo, porque las presiones parciales de la mezcla de reacción son las presiones parciales del equilibrio. Ustedes saben desde su química 2 que las presiones parciales son distintas las iniciales que las del equilibrio, porque las presiones parciales en equilibrio son las que se establecen una vez el sistema llega a una condición estacionaria. Bien, vale, eso quería aclarar esa parte. Ahora vamos a ver la relación que existe entre la constante termodinámica Q sub P y la constante termodinámica, que la puedo dar en términos también de fracciones molares. ¿Sí? Entonces yo puedo tener un sistema, yo puedo decir, bueno, de aquí yo puedo expresar K sub P. ¿Sí? ¿Y K sub P qué va a ser? La constante termodinámica en términos de presiones. ¿Sí? Es decir, presión de productos en el equilibrio, ¿cómo le quiere el equilibrio? De productos elevado a su coeficiente estequiométrico dividido presión en equilibrio de reactantes elevados a su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Ahora vamos a ver la relación entre K sub P, que también se puede dar en términos de K sub X, una constante termodinámica en términos de fracción molar, y también una relación entre K sub P y K sub C. K sub C en termodinámica o en química significa la constante termodinámica de equilibrio en términos de concentración molar. ¿Sí? Entonces existen relaciones entre ellas, porque no siempre tenemos sistemas gaseosos, ¿cierto? Hay reacciones que proceden de manera reversible y no necesariamente hay gases. Piensen en una reacción en equilibrio ácido-base débil, ¿cierto? En un sistema acuoso, allí no hay gases. Entonces tenemos que también expresar algunas constantes de equilibrio en términos de fracciones molares o concentración molar. ¿Bien? Miremos entre K sub P y K sub X, que listo, la expreso como K sub P, presiones parciales. Pero allí voy a expresar la ley de Dalton. ¿Y qué dice la ley de Dalton cuando tengo una mezcla de reacción? La ley de Dalton dice lo siguiente, que la presión en una mezcla de equilibrio parcial de un gas determinado es igual a su fracción molar por la presión total. ¿Sí? Donde P es la presión total de un sistema. ¿Sí? Voy a aplicar la ley de Dalton allí para encontrar la relación entre ellos. Hay un perro por allá de fondo ladrando. Entonces, K sub P, ¿cierto? Voy a reemplazar la ley de Dalton aquí. Entonces, si la espejo, entonces, ¿qué sería? La presión de C, ¿qué va a ser? La fracción molar de C, ¿cierto? Por la presión total, que la va a expresar como P nomás,
dividido la presión estándar. ¿Sí? No le voy a poner presión total acá. Digamos que esta presión total va a ser P, P la de todo el sistema, elevado al coeficiente estequiométrico, por la fracción molar del otro producto D, por la presión total dividido la presión de referencia, la estándar, elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido la fracción molar del componente A, por la fracción molar del componente B, y ellos elevados a su coeficiente estequiométrico. Fíjense una cosa, solo apliqué la ley de Dalton en mi ecuación que relaciona las presiones parciales en equilibrio. Bien, aplicando la ley de Dalton, entonces podemos organizar la ecuación y decir, bueno, es que la fracción molar de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico ¿cierto? Aquí la tapita. Voy a separar términos. Por la presión total del sistema sobre la presión estándar, que es como el factor común de todos los términos, ¿cierto? Elevado a la ¿qué? A la C más D menos A más B. ¿Cierto? Depende, y ahora aquí que es... digamos por ley de exponentes. Bien, por tanto, entonces Kp, ¿qué va a hacer? Todo este término lo vamos a llamar K sub X, que es la constante termodinámica en términos de fracción molar. ¿Sí? Entonces la constante termodinámica en términos de fracción molar quiere decir una constante en términos de la relación molar que existe para cada gas en equilibrio termodinámico. ¿Sí? K sub X es lo mismo que expresar las presiones parciales, pero en términos de fracciones molares elevados a su coeficiente estequiométrico. Entonces aquí que yo digo que K sub T va a ser igual a K sub X, ¿cierto? Por la presión del sistema total dividido la presión estándar por la variación de moles de gas. ¿Sí? Esta es la relación que existe entre K sub P y K sub X. Bien, donde podemos observar que esta variación del número de moles es la variación de los coeficientes estequiométricos, pero únicamente de gas. Acuérdense que esa relación, variación de N de gases, es únicamente de moles de gas. ¿Sí? Es decir, moles de productos menos moles de reactantes, pero esos moles son números, ¿cierto? Son los coeficientes estequiométricos de los gases. Cuando tengamos equilibrios heterogéneos, que es donde existen más de una fase, a veces tenemos líquidos, ¿cierto? O a veces tenemos sistemas acuosos, o a veces tenemos sólidos. Ellos no van allí en ese delta N de gas, ¿cierto? Ese delta N es únicamente para los coeficientes estequiométricos que tienen que ver con gases. No los quiero extender mucho ni aburrirlos, entonces voy a poner la relación formal entre la constante K sub P y K sub C, ¿cierto? Porque uno puede decir, bueno, yo también puedo expresar K sub C como la concentración molar, ¿cierto? De C por la concentración molar de D dividido la concentración molar de A por la concentración molar de B. Y todas estas concentraciones molares, acuérdense de su química 2, están en equilibrio químico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación formal entre K sub P y K sub C? Lo voy a escribir aquí abajito, ¿sí? Pero no voy a hacer la demostración para no desgastarlos. Y vamos a decir entonces que K sub P es igual a K sub C por RT sobre la presión estándar elevado a la variación de número de moles de gases. Esta es la relación formal entre K sub P y K sub C. ¿Sí? Entonces, K sub P ya, que está en términos de presiones parciales, también es igual a K sub C por constante de los gases ideales por la temperatura absoluta dividido la presión estándar, un bar,
elevado al número de moles, de la variación de los moles, de los coeficientes de las sustancias gaseosas. ¿Sí? Entonces fíjense una cosa, por un lado, ya encontramos una relación a partir de la ley de Darcy. Uno puede hacer un ejercicio similar para llegar a esta relación con K sub C, que va en términos de concentraciones molares, acuérdense de su química 2. K sub X ya no va en términos de las concentraciones molares en equilibrio, sino de las fracciones molares en equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante estas relaciones? Nuevamente lo digo, porque no siempre tenemos en equilibrio sistemas gaseosos. ¿Sí? Hay que recurrir a otras constantes termodinámicas que están en términos tanto de concentración molar K sub C como de concentración en términos de fracción molar K sub X. Todas son constantes de equilibrio termodinámicas que solamente dependen de la temperatura.